la visita del pastor Werner Meyer de allá de Nueva York en la semana del 13, el día domingo 13 de, ¿qué estamos ahorita? Ok, octubre 14 es. Octubre 14. Y el sábado 13 tenemos la confraternidad de iglesias, así es. Sábado 13, confraternidad de iglesias, y el domingo 14 en la mañana estará predicando aquí en la iglesia el pastor Werner Meyer. Él es un maestro de la palabra, algunos ya lo conocen, ahí lo han visto por Facebook, así que vaya programándose, vaya organizándose para poder aprovechar esa visita. Entonces sábado 13 con la hermana Tere se puede comunicar usted para el bus, los que van a irse en el bus. La hermana Tere es la que se está encargando de organizarlo. Amén. Génesis capítulo 1, verso 28. Es un verso que usted seguramente ya conoce, ya lo he leído. Génesis capítulo 1 y verso 28. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amén. Los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Amén. Dígale usted: Señor, conoces mi necesidad, conoces mis problemas, Señor, y en esta mañana háblame. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, rogando, suplicando, Señor, para que nos abras tu palabra en esta mañana. Venimos rogando y suplicando, Señor, para que tú, mi Dios, traigas, Señor, desde tu mismo trono, Señor, y de tu presencia, Señor, tiempos de restauración, Señor, para cada familia, Señor, para cada hogar, para cada matrimonio, para cada persona. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Señor, háblanos en esta mañana. Conoces, mi Dios, cada corazón, conoces cada problema, y te rogamos, Padre bendito, que de acuerdo, Señor, a cada uno de ellos, Señor, tú impartas, Señor, en esta mañana una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de regeneración. En el nombre de Jesús venimos tomando autoridad, Señor, sobre el ambiente, y venimos reprendiendo ahora mismo, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor, todo estorbo, Señor, en los aires, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo intento, Señor, del enemigo por arrebatarnos, Señor, la semilla de tu palabra, venimos reprendiendo esas obras en el nombre de Jesús. Venimos, mi Dios bendito, tomando autoridad, Señor, sobre el ambiente y la atmósfera, de tal manera, Señor, que tu Espíritu Santo se pueda mover, Señor, trayendo esas 5 unciones que nos edifican. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te rogamos, Señor, que tengas misericordia, Señor, y que en esta mañana, Señor, no nos vayamos de este lugar, Señor, de la misma manera que hemos llegado, sino que podamos irnos, Señor, con un cambio de mente, con un cambio de corazón, con un cambio de actitud. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, usted conoce este pasaje. Capítulo 1 habla del reordenamiento de todas las cosas aquí en la tierra. Lo interesante de esto es que uno de los grandes esfuerzos que se hacen a veces en las iglesias, fíjese cómo ese verso dice, ¿verdad? Que hay que multiplicarse. Una de las órdenes que dio el Señor dice: sed fecundos, multiplicados, llenad la tierra. Y uno de los grandes esfuerzos que muchos hacen en las iglesias es precisamente por tener, hermano, una iglesia grande, porque vean algún crecimiento. Algunos en ese esfuerzo, hermano, pierden el sueño, otros pierden la visión, otros la sana doctrina, y algunos, según un estudio que hicieron allá en Estados Unidos, algunos hasta pierden la vida. Están muriendo los pastores de infartos y de cosas así. Lo tremendo de eso es que, fíjese que todo por un afán muchas veces de ver, hermano, cosas grandes, por ver un crecimiento, una multiplicación. En el mejor de los casos, solo para tener una iglesia grande y llenarse, hermano, a veces su ego. En el peor de los casos, algunos tal vez para hacerse ricos. Pero en el afán, hermano, de no desviarse, muchos lo ven, hermano, como un problema, lo ven como algo incluso diabólico.
Pero a mí lo que me interesa que veamos esta mañana es, hermano, qué es lo que se desprende de la Escritura, qué es lo que realmente hay en la Escritura, porque esa verdad es la que a nosotros nos va a edificar. Amén. Entonces, mire, si está aquí conmigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, mire, lo primero que hay que notar, fíjese este pasaje, porque lo primero que tenemos que notar es que Dios no les dijo únicamente que se multiplicaran, sino que la orden que les da el Señor es fructifiquen y multiplíquense. Otras versiones dicen den fruto y reproduzcanse, otros dicen sean fecundos y multiplíquense. Entonces lo primero es ser fecundo, lo primero es dar fruto, lo primero es llenarse de fruto. Después viene entonces, hermano, la multiplicación. Fíjese que si nosotros no nos damos cuenta de eso, hermano, nos vamos a perder de muchas bendiciones, y no solo de eso, sino que dice la Biblia que vamos a agregarle muchos males a nuestra propia vida. Fíjese que la multiplicación que viene de Dios requiere ese primer elemento, que es dar fruto. Ahí en el Evangelio de Mateo, ahí si usted lo quiere apuntar, Mateo capítulo 3:10 dice que si no se da buen fruto, entonces dice que hay que agarrar el árbol, cortarlo y quemarlo. Entonces dése cuenta, el primer elemento es dar fruto, ser fecundo y dar fruto. Lo segundo es que el fruto sea bueno, porque si el fruto es malo, hermano, agarran ese fruto, lo cortan y todo se acabó, hay que volver a empezar. Dice, lo cortan, hermano, y lo queman. Y en Lucas capítulo 3 verso 9, hermano, todavía se va más lejos, porque dice, si un árbol, dice, no es bueno para dar fruto, entonces lo que hay que hacer, dice, es cortar el árbol. Y ahí más adelante dice, lo cortan de raíz. Y sabe que es bien interesante, porque cuando el Señor dice hay que cortar el árbol, y en el libro de Daniel dice, pero no hasta abajo, no hasta la raíz, dejen el tocón eran como 30, hermano, 40 centímetros que se dejaban del árbol hacia afuera, y hermano, ahí lo dejaban, y con el tiempo, hermano, el árbol volvía a empezar a salir otra vez, le empezaban a salir ramitas y volvía a salir un árbol de ahí. Esos eran los renuevos. Ahora miren lo interesante, porque ahí en Lucas capítulo 3 dice que lo cortan de raíz, es decir, que ya no le dan oportunidad de poder dar fruto. Entonces usted y yo tenemos que ponerle atención. Fíjese pues, Mateo 3:8, hay frutos que deben de ser dignos del arrepentimiento que nosotros hemos tenido. Amén. Entonces pregúntale que está a la par suya, ¿ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Te arrepentiste de tu vida pasada? Pregúntele. ¿Ya te arrepentiste? Y si ya te arrepentiste, la pregunta sería, ¿estás dando los frutos, verdad? Propios, dignos. Cuando dice frutos dignos de arrepentimiento, es los frutos propios de ese arrepentimiento. Es decir, la consecuencia de ese arrepentimiento, que tiene que ser un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de corazón. Mateo 7:16 dice, por los frutos que cada uno da, así lo van a conocer. Entonces, ¿qué frutos estamos dando? ¿Cuáles son los frutos de nuestra vida? Mire pues, nosotros ya no somos del mundo, amén. Ya estamos en Cristo. Entonces estamos hablando nosotros de frutos, hermano, que nosotros debemos de dar propios de un cristiano, propios de una vida cristiana, ya no solo del arrepentimiento, sino propios, hermano, de que conocemos nosotros al Señor. Entonces dése cuenta, hay propios del arrepentimiento, propios, dice, de que estamos siguiendo al Señor. Si usted se va al verso 17, dice, si los frutos son buenos, eso quiere decir que el árbol es bueno. Porque fíjese que hay muchos árboles que se parecen, pero a la hora que dan los frutos, ahí es donde uno se da cuenta y dice, no, este es un pseudo árbol. ¿Por qué? Se parece, pero no es el árbol que estamos buscando. Entonces dice, todo buen árbol, dice, va a dar buenos frutos. Todo árbol malo va a dar malos frutos. Mateo 21:43 dice, hay frutos dignos, propios de aquellos que van a heredar el reino de Dios. Entonces mire, ¿cuántos quieren heredar el reino de Dios? Todos queremos, hermanos, hasta los del mundo, hasta los que están allá afuera y no conocen al Señor, todos quieren heredar el reino del Señor. Pero lo tremendo es que ese reino se lo van a entregar, dice, solamente aquellos que den los frutos propios del reino. En otras palabras, aquellos que tengan las características de ese reino. Nadie va a entrar en el reino del Señor si no tiene las características, si no lleva la vestidura adecuada. Se recuerda que hay uno que entró en una fiesta
Y dice que en medio de la fiesta, dice que el que organizó la fiesta empezó a revisar a todos los invitados, y de pronto puso su mirada en él, se le acercó y le dijo, a ver, le dijo, ¿tú cómo entraste aquí? ¿Por qué? Porque tú no estás vestido de acuerdo a la fiesta. Y entonces, como él no pudo responder, dice que lo agarraron y lo sacaron de ahí, porque no era el lugar donde él debería de estar. Entonces, dése cuenta que nosotros, hermanos, si queremos estar en el reino, si queremos heredar el reino, hay frutos propios que debemos de dar para ser dignos de ese reino. Santiago capítulo 3, verso 17. Fíjese que Santiago habla de que hay una sabiduría terrenal, humana, diabólica, pero dice que hay una sabiduría que es de Dios. Y esa sabiduría, dice, tiene sus propios frutos. Usted los puede leer en Santiago capítulo 3, verso 17. Gálatas capítulo 5, verso 22. Que eso yo sé que usted ya no tiene problema con esa cita, porque son los frutos, el fruto del Espíritu. No los frutos, sino el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor, ¿verdad? El amor que nos va a llevar, hermano, a diferentes facetas. Por eso dice ahí, ¿verdad? Amor, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, hermano, son 9. Y cuando usted empieza a leer más en la Biblia, hay otros 9 ahí escondiditos y desperdigados por todo el Nuevo Testamento. Finalmente, Ezequiel 19, verso 10. Es necesario, hermano, mire, Ezequiel 19, 10 dice que para que haya fruto es necesario que haya abundantes aguas. Abundantes aguas. ¿Qué representa el agua en la palabra? La palabra, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque si usted quiere dar fruto, ¿qué es lo que necesita en abundancia? La palabra de Dios. Por eso es que el Señor le dijo, hermanos, a sus discípulos, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas tenéis la vida eterna. Ahora mire qué tremendo, porque si nosotros, hermanos, menospreciamos la palabra, menospreciamos la Escritura, no la escudriñamos, los frutos que vamos a dar son malos. Si usted y yo somos cristianos, hermano, que usamos tal vez la Biblia de desodorante y solo el domingo, ¿verdad? Hermano, no vamos a llegar muy lejos. Nuestros frutos, aunque demos frutos, pero no van a ser frutos dignos ni del arrepentimiento, ni de conocer al Señor, ni dignos del reino tampoco. Van a ser frutos, sí, y vamos a estar engañados porque pensamos nosotros que tal vez, hermano, nuestros frutos, ya decimos nosotros, ahí tengo frutos, medio amo al hermano, medio amo al Señor, medio busco al Señor, pero ese medio busco y medio amo no es digno del Señor. Amén. Entonces mire, dice, acompáñame a Lamentaciones capítulo 4, porque Lamentaciones 4 y verso 9, este es tal vez, hermano, tal vez la parte más terrible de no dar fruto. Mire pues, dice, ¿ya lo tiene? 4:9 de Lamentaciones. Más dichosos son los que mueren a espada que los que mueren de hambre, que se consumen, dice, extenuados. ¿Por qué? Por falta de los frutos en el campo. Entonces, la falta de fruto, ¿qué es lo que trae? Ahí dice, ¿por qué se mueren ellos? Por falta de frutos. Entonces, si no damos frutos, hermano, viene entonces una destrucción, viene un cese, viene de pronto, hermano, que las cosas empiecen a morir. Y mire qué terrible, porque hay una muerte del ser interior, hay una muerte, hermano, de los sueños. Mire, a José era el hombre de los sueños, ¿se recuerda? Y él iba, hermano, y le contaba a su papá, a sus hermanos, hasta los papás se enojaron en algún momento con él, porque él soñaba siempre, hermano, que el Señor lo iba a levantar, que lo iba a convertir en alguien grande. Y entonces los hermanos se enojaron de tal manera que dijeron, ya me cansó con sus sueños, dijo, no, matémoslo, que se muera. Entonces lo tremendo de esto es que aunque José daba frutos, sus hermanos no. ¿Quiénes terminaron matando a José? En teoría, ¿verdad? Sus hermanos. Entonces mire qué terrible, porque cuando alguien empieza a dar frutos y los demás no dan frutos, ¿qué pasa? Los que no dan frutos empiezan a decir, ahí viene el de los frutos, agarrémoslo a varejonazos para botárselos. ¿Verdad que así se bajan los frutos? Mire qué terrible, porque de pronto, hermano, eso trae una muerte, hermano, de los sueños, de los proyectos. Fíjese que un sueño y un proyecto son cosas diferentes. Un sueño es algo que alguien lleva en su corazón, en su mente. Un proyecto es que ese sueño
ya se empieza a realizar, que uno empieza a trabajar para que ese sueño se haga realidad. Incluso, hermano, trae la muerte de familias. Sabe que Jacob, hermano, cuando le dijeron, hermano, que su hijo había muerto y le llevaron las ropas llenas de sangre, dijo él: no, ya, esto es como que yo me hubiera muerto. Y vivió como muerto, hermano, todos esos años hasta que se vuelve a encontrar con José. Y entonces le dice: he vuelto a vivir ahora que te he visto. Entonces, cuando uno pierde sus sueños, cuando uno le matan sus sueños, mire, es como que uno muera. Ya uno no tiene ganas de nada, ni de levantarse, ni de trabajar, ni de nada. Por eso es bien importante que los jóvenes, hermano, pongan su mirada, pongan, hermano, sus anhelos, que todo lo pongan en el Señor. ¿Para qué? Para que no mueran. Si pierden la ilusión de la vida, si pierden esos sueños, hermano, ya no hicieron nada. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Si les matan sus sueños, ya no hacen nada. Se van a frustrar. Mire cómo José, a pesar de todo lo que le sucedió, fíjese que él seguía, hermano, con eso. Él seguía: a mí el Señor me dijo, me mostró, tuve un sueño que yo iba a gobernar, que todos se inclinaban ante mí, y finalmente llegó. Ahora mire esto entonces, porque dice el libro de Oseas, capítulo 4, acompaña. Mientras usted va a Oseas capítulo 4, le voy a hacer una pregunta para que usted la medite, no para que la conteste, pero no será que de pronto, hermano, las cosas que están muriendo en su vida son, hermano, tal vez porque hay una ausencia de frutos. ¿No será que las cosas, hermano, que están saliendo mal es por la ausencia de frutos? Que el Señor, hermano, porque recuérdese que dice la Biblia, es necesario que venga, hermano, el juicio, pero va a empezar primero por la casa. Y si empieza por la casa, dice: ¿qué va a hacer de los pecadores cuando a ellos les empiece a llegar? Entonces, si de pronto viene el Señor y empieza a examinar a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que va a ver? Va a agarrar las ramas, hermano. ¿Sabe qué sucedió cuando el Señor se acercó a buscar fruto en una higuera y no lo encontró? ¿Se recuerda? Es que mire, eso es bien tremendo, hermano, porque dice: vio a la higuera que ya tenía hojas. Entonces la higuera, según me recuerdo, si no recuerdo mal, la higuera primero da los frutos y después echa las hojas. Entonces, cuando el Señor la vio llena de hojas, dijo: esta debe de tener frutos y muy buenos. Cuando llega y empieza a buscar entre las hojas, las ramas y todo, no encontró nada. Y entonces dice que maldijo la higuera. Y cuando venía de regreso de ese viaje misionero, dice que la higuera se había secado. Entonces, cuando no damos frutos, nos secamos. Y esa sequedad, hermano, es terrible, porque nada sale bien. Mire, Oseas 4, ¿ya lo tiene? Verso 6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré, oiga eso, de tus hijos. Mire el verso siguiente, que es el que más me interesa. Cuanto más se multiplicaron, ¿qué dice? Más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en una afrenta, en una vergüenza. Ahora mire lo terrible de esto, porque sabe que usted y yo somos el pueblo del Señor, amén. Y dice ahí, el pueblo, dice, rechazó el conocimiento, y como rechazaron el conocimiento, entonces el Señor, dice, los rechazó a ellos, dice, para que no fueran sacerdotes. Olvidaron, dice, el mandato de Dios, el mandamiento de Dios, su ley, y el Señor se olvidó también de sus hijos. Y hermano, mire, nuestros hijos, ¿qué son? Viéndolo desde la figura, ¿verdad?, del árbol que estamos viendo y los frutos. ¿Nuestros hijos qué son? Nuestros frutos. Es el fruto del vientre. Y entonces viene el Señor y dice: sí, esos son tus frutos, me voy a olvidar de ellos. Mire qué terrible. ¿Todo por qué? Por menospreciar uno, hermano, y tirar al bote de la basura el conocimiento que nos trae vida. Dice entonces ahí que ellos se multiplicaron. Y una multiplicación sin frutos, ¿qué es lo que va a traer? Fíjese que a ellos, ¿qué les trajo? Dice: ellos se multiplicaron, y mientras más se multiplicaban, más pecaban. Entonces, ¿sabe que el problema de buscar uno que solo se multiplique lo material sin multiplicar lo espiritual? Lo que les pasó a ellos, que va a pecar, que en lugar de servirle de bendición, hermano, esa multiplicación, esa abundancia, ¿de qué le va a servir?
Dice, le va a servir de lazo, le va a servir de pronto de tentación, le va a servir incluso hasta de condenación. Por esa razón es que viene el Señor y mire, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Un dicho, ¿verdad?, de sabiduría pueblerina que dice que Dios sabe por qué tiene los sapos debajo de las piedras. Amén. Sabe que a veces, hermano, no es hermano tanto de orar. No digo que no hay que orar, sí, claro que hay que orar. Dice, orad y orad ¿qué? Sin cesar. Pero a veces, hermano, no es solamente orar, sino que tenemos que revisar cómo están nuestras ramas, si hay frutos en ella. A veces decimos, Señor, mira, no me alcanza, multiplícalo, por favor, ten misericordia. Hermano, yo cada vez que oramos acá, hermano, siempre le pido, Señor, multiplica, Señor, danos sabiduría para que lo que nos da se multiplique. Pero si no hay frutos, no se va a multiplicar, hermano. Fíjese que dice que estos hermanos, dice, se multiplicaban y lo único que lograban era que sus pecados aumentaran. Sabe que la multiplicación sin frutos trae codicia, trae ambición, trae avaricia. Y dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora mire entonces, porque fíjese que quiero que me acompañen en Proverbios capítulo 10. Lo que me llamó la atención ahí en Oseas es que al final dice, por lo tanto voy a cambiar su gloria, su kabod, lo voy a cambiar en una afrenta, en una vergüenza. Sabe que de pronto lo que uno puede considerar, hermano, que uno ha alcanzado, dice uno, todo lo que he logrado, todo lo que he podido hacer y sin necesidad de ir a la iglesia, sin necesidad de buscar a Dios. Y mire lo que dice ahí, esa gloria, dice, Dios puede agarrarla y en un momentito hacerla nada, hermano. Dejarlo a uno, como decimos allá afuera, ¿verdad? Dejarlo en trozos. No sé si usted ha visto cómo dejan los carros allá cuando se parquean, hermano, en Estados Unidos, en un lugar que no deben. Pero, hermano, llegan, se parquean, hermano, y como no saben, el Bronx, ¿verdad? Y, hermano, cuando salen, sin espejos, sin llantas, sin radio, sin asientos. Dicen, pero si solo me bajé a tomar un café en Starbucks, no debe haber Starbucks ahí, ¿verdad? Pero y mire qué terrible, porque dice el Señor, voy a hacer que eso que tienes como gloria se convierta en una afrenta, en una vergüenza para ti. Mire esto, dice Proverbios 3, verso 9. Honra al Señor con tus bienes, y oiga eso, con las primicias de todos tus frutos. Entonces, oiga, ¿ese entonces qué significa? Mire, yo le he platicado, ¿verdad? Se recuerda que hemos visto que en la Biblia hay condicionantes, ¿verdad? Si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Y si tú de pronto haces aquello, entonces yo voy a obrar de esta manera. Y mire lo que dice acá. Dice, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjese qué tremendo, porque, mire, honra al Señor con todos tus frutos. Y mire cómo hace la separación, ¿verdad? Hónralo ¿con qué? Con tus bienes. ¿Pero con qué más? Con las primicias. ¿Se recuerda qué eran las primicias? Las primicias, hermano, algunos dicen, ¿verdad?, eran los primeros frutos. No. Era lo mejor de los primeros frutos. Entonces salían los primeros frutos en los árboles, iban, hermano, los cosechaban, y ya que los habían cosechado, entonces seleccionaban lo mejor. Entonces agarraban y decían, sí, este fruto es de los primeros, pero es que se le cayó al que lo cortó, entonces aquí se lastimó, este no. A ver, este está muy chiquito, sí es de los primeros frutos, pero está muy chiquito, este tampoco. Entonces agarraban lo mejor de eso, y eso era lo que le presentaban al Señor como primicias. El mejor de los primeros frutos. Entonces miren lo tremendo, porque dice que si nosotros honramos al Señor, y si nosotros, hermano, tomamos nuestros frutos, lo mejor de nosotros, las primicias de nuestros frutos es lo mejor de nosotros, hay que presentárselo al Señor. Pero ¿qué es lo mejor de nosotros? ¿Qué tiene usted de bueno? Pregúntale que está a la persona, ¿tú qué tienes de bueno? ¿Qué buenas cualidades tienes? Entonces, mire, le voy a poner un ejemplo. Si yo soy puntual en el mundo, pero no soy puntual en las cosas de Dios, no le estoy dando primicias.
Si yo soy fiel en las cosas del mundo, pero no soy fiel en las cosas de Dios, yo no estoy dando primicias, sino que le estoy dando a Dios lo que me sobra, que es todo lo contrario. Sabe que había pueblo del Señor que llevaba al Señor, hermano, algo como que eran sus primicias, y no eran sus primicias, sino que cosechaban, hermano, y lo peor del fruto era lo que llevaban y presentaban. Entonces, cuando uno, hermano, no puede trasladar sus buenas cualidades de allá, hermano, de su desarrollo allá afuera, hacia la iglesia, entonces uno no está dando primicias. Uno tiene frutos, pero ¿dónde los tiene? Los tiene allá afuera. Uno da lo mejor de sí para afuera, pero no para adentro. Entonces mire qué tremendo, porque el verso 10 dice: si tú le das al Señor lo mejor de tus frutos, las primicias de todos tus frutos, el Señor te va a llenar tus graneros, te va a llenar de abundancia, tus lagares van a rebosar de mosto. ¿Sabe que el lagar rebosando de mosto es que en medio de toda adversidad y en todo tiempo uno siempre va a tener alegría? Porque mire, ¿cómo es el mundo allá afuera? Si todo va bien, ¿cómo ve usted a la gente? ¿Verdad? Y si las cosas no van bien, mire, puro los osos montañeses, ¿verdad? Va a la gasolinera y el de la gasolinera ya mero le echa la gasolina y un fósforo, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque, hermano, mire, dice, su granero no se llena, no hay abundancia, está de mal humor. ¿Sabe que uno, hermano, mire, cuando a uno le acaban de pagar, ¿cómo se siente a uno? Como dicen por ahí, ¿verdad? Échale aguacate, ¿verdad? Pero eso es cuando le acaban de pagar, hermanos. Mire, cuando apenas va el 9 del mes y ya no tiene nada, le empieza a salir el oso montañés, ¿verdad? Hasta el 14, 15 que llega otra vez el pago. Y entonces otra vez todo es felicidad. Y mire lo que dice acá: si tú le das al Señor lo mejor de tus frutos, lo mejor de ti, Él te va a llenar tus graneros, va a haber abundancia, vas a tener alegría en todo tiempo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aunque de pronto, hermano, pueda haber problemas, tal vez de repente, hermano, alguna escasez, uno no va a perder el gozo, uno no va a perder la alegría. Porque, hermano, si nuestra alegría depende del cheque, olvídese, hermano, cuando llegue la hora de pensionarse, ¿qué va a hacer? Si ahora ya no hay pensiones. ¿Sí sabía eso, va? ¿Y ya pensó usted en eso? ¿Qué va a hacer? Eso es lo que dice este verso. Tú le das al Señor tus mejores frutos, lo mejor de ti, y Él te va a llenar tu granero. Vas a tener alegría, vas a tener abundancia, aun cuando estés viejito y con bastón, y vas a tener abundancia. Y hermano, pero eso ¿cómo va a ser? Usted no se preocupe cómo lo va a hacer Dios. El asunto es que el Señor dice ahí que Él lo va a hacer, que vas a tener graneros llenos. ¿Sabe que tener graneros llenos es muy distinto a que el Señor diga voy a poner provisión en tu mesa? Cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, se recuerda, le dijo, oren así, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Y hay una parte donde dice, el pan nuestro de cada día. Pero tener graneros llenos, ¿qué es? Que le den el alimento no de un día, sino que le den la provisión de todos los días. Es tener abundancia, es tener un ahorro, vaya. Pero eso, hermano, solo Dios lo puede hacer. Amén. Pero mire qué tremendo, porque está sujeto ¿a qué? A mis frutos, ¿verdad? Usted quiere que su lagar rebose, quiere estar contento todo el tiempo, dile al Señor lo mejor así como lo da allá afuera. Mire pues, dice, acompáñeme, Génesis 1:28, que ahí fue donde empezamos. Pero quiero extraer de ahí, hermano, dos cosas bien tremendas. Está la bendición de Dios, dice, Dios los bendijo, les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Pero oiga eso, sojuzgadla y ejerced dominio. Sojuzgad y ejerced dominio. Fíjese que esas dos palabras, hermano, las dos tienen casi el mismo significado. Fíjese que la primera dice, significa pisotear, poner uno sus pies sobre algo. Pero positivamente dice, esta palabra significa conquistar, subyugar algo.
Y la otra, cuando dice ejercer dominio, dice, especialmente dice, se utiliza cuando se habla de destrozar algo. Dice, subyugar es dominar, enseñorearse, marchar sobre algo. Y mire qué tremendo, porque una de las cosas que usted y yo tenemos que entender acá en la Escritura, yo quiero hablarle un poquito acerca, hermano, precisamente de sojuzgar y ejercer dominio. Acompáñeme a Lucas capítulo 10. Porque usted y yo, hermano, no estamos o no fuimos puestos para que el enemigo se enseñoreara de nosotros. Al contrario, fuimos puestos para enseñorearnos de nuestros enemigos. Amén. Fuimos puestos para sojuzgar a nuestros enemigos. El problema es que a veces sucede al revés. Mire esto, Lucas 10:19, ¿ya lo tiene? Dice, he aquí, os he dado potestad. Otras versiones dicen, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y oiga eso, y sobre todo poder del enemigo. Hermano, mire, ¿todo qué es? Entonces, mire, quiere decir que no hay nada, no hay una sola artimaña del diablo que no haya sido puesta debajo de nuestros pies. Amén. No hay un solo ardid del enemigo que el Señor no haya puesto, hermano, dentro de esa autoridad o esa potestad que nos han dado. Dice, nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis de esto, que los espíritus estén sujetos. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Entonces, mi hermano, ¿su nombre está escrito en el cielo? ¿Está seguro? Y allá fueron menos, ¿verdad? Es que, hermano, mire, uno tiene que estar seguro de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque es lo primero que el diablo va a ver. ¿Y tú qué te crees, hijo de Dios? ¿Estás seguro? Así como estás mintiendo, así como estás viviendo, ¿de verdad crees tú que eres hijo de Dios? Hermano, ahí es donde muchos se caen. ¿Sabe por qué? Porque no están seguros. Mire esto, dice, váyase al verso 17. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo, mire qué tremendo, ¿eh? Porque no dice que el diablo hubiera estado contento o que se hubiera quedado sin hacer nada. No dice, yo veía a Satanás caer del cielo. ¿Cómo? Entonces, hermano, si a alguien le cae un rayo, ¿qué le pasa? ¿No ha visto usted eso? Que le caiga un rayo a alguien. Mire, hermano, eso es terrible. Algunos logran sobrevivir a eso y quedan bien, pero hermanos, son raros. La mayoría les cae un rayo y se mueren. Ahora mire cómo dice ahí, dice, yo vi al enemigo, yo vi a Satanás, que el Señor lo reprenda, dice, caer del cielo como un rayo. ¿Como un rayo sobre quién? Sobre aquellos, hermanos, que estaban ejerciendo una autoridad sobre el mismo diablo, sobre sus enviados. Entonces mire qué tremendo, porque dice ahí, os he dado autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre todo poder del enemigo, nada os hará daño. Y hermano, ¿usted ha ejercido esa autoridad? ¿O sabe cómo ejercerla? ¿O le da miedo? Así, mire, así en serio. Si le da miedo, confiéselo para que el Señor se lo quite. ¿A usted le da miedo reprender al enemigo? ¿Echarlo fuera? ¿No? ¿Y lo hace en su casa? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros le tenemos miedo, hermano, no vamos a hacer nada. Dice el Señor no nos ha dado, dice, un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos han dado. Ahora mire entonces, porque hay principios, hermano, bien tremendos acá. Acompáñame, primera carta de Pedro capítulo 5. Porque ciertamente, hermano, los espíritus se someten, pero sabe que ese principio de autoridad, para que ellos se sometan, por eso dice, yo les he dado autoridad, dice el Señor. El enemigo se les va a someter, se les va a sujetar, pero es necesario que nosotros entendamos, hermano, así como los demonios entienden. Porque mire, los demonios no son seres tontos, son entidades supraintelectuales. Amén. A veces nosotros menospreciamos, hermano,
Desdeñamos a nuestros enemigos porque pensamos, hermano, que no tienen inteligencia. Y hermano, los demonios son seres súper inteligentes, más inteligentes que nosotros, sin el Señor. Amén. Por eso dice la Biblia que Él nos ha dado, hermano, inteligencia, nos ha dado sabiduría. ¿Ya tiene 1 de Pedro 5? Mire pues, el principio de autoridad en toda la Escritura establece que alguien que no se sujeta no puede ejercer autoridad. Amén. Y que todo aquel que está bajo una autoridad, hermano, puede ejercer esa autoridad con el respaldo de aquel que lo envía. Amén. Entonces mire lo que dice Pedro. Dice: asimismo, vosotros los más jóvenes, dice, están sujetos ¿a quiénes? A los mayores. Y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Pero qué? Da gracia a los humildes. ¿Qué es la gracia? ¿Se recuerdan? La influencia divina para poder actuar de acuerdo al precepto divino. Amén. Entonces mire qué tremendo, porque le habla primero a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Ya son menos. Pero mire pues, no dice ahí que se sujeten solamente a sus padres. ¿Ya se dio cuenta? Dice: jóvenes están sujetos ¿a quiénes? A los mayores. Por eso cuando alguien que no es el papá de uno, pero le dice a uno: mira, hazme un favor esto, ¿y qué es lo que tiene que hacer uno? Claro que sí, con mucho gusto. Pero en este tiempo, ¿qué es lo que sucede? Hermano, no le hacen caso a los papás. ¿Usted cree que le van a hacer caso a alguien más? Por eso en la escuela la maestra le dice: a ver, Pepito, recógeme eso. Recógelo usted. Hazme el favor, es que se me cayó. Bueno, si a usted se le cayó, usted recójalo, yo no se lo boté. Así son. Entonces, cuando esas cosas, oiga eso que tremendo, cuando esas cosas se desarrollan dentro de un hogar cristiano, se rompe el principio de autoridad, entonces no hay cómo convencer o cómo vencer a esos enemigos espirituales. Entonces un joven que está tratando de luchar, hermano, contra una entidad espiritual, no tiene autoridad. Está tratando de reprender, hermano, ahí tal vez algo que en la noche llega, hermano, y llena tal vez su habitación, hermano, se le paran los pelos y todo, se agarra los pies, hermano, y trata de reprender, pero el temor no se va. ¿Por qué razón? Porque no se sujeta a sus mayores. No solo a sus padres, a sus mayores. Amén. Dicen amén los jóvenes. Ahorita todos los demás: ay, qué bueno que no estamos jóvenes, yo ya estoy más. Ahorita paso con usted. Mire pues, primera carta de Pedro, capítulo 3. Verso 5. ¿Ya lo tiene? Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cuántas mujeres santas hay aquí? Hay como triste las hermanas, creo que ya leyeron, ¿verdad? Ya leyeron cómo termina. Así esperaban en otro tiempo las santas mujeres, estando ¿cómo? Sujetas a sus maridos. Entonces, hermanas santas, mujeres santas, ¿ustedes se sujetan a sus maridos? No. Sí, hermano, me sujeto cuando él me obedece. Así no es. No funciona así. Mire qué tremendo.
Bueno, ahora sí. ¿En qué nos habíamos quedado? Oiga, qué tremendo, hermano, ¿por qué? Mis hermanas, si ustedes no se sujetan, claro, hay algunas pequeñas condicionantes ahí, amén, que ahorita les vamos a ver. Pero lo que dice ahí es que ese es el adorno que en las mujeres. Ya, este estaba rebelde. Señor, reprenda al diablo. Bueno, entonces mire, las hermanas no quieren escuchar, creo yo. Ese es el adorno que Dios espera. Amén. No que no se arreglen las hermanas, porque mire, hay iglesias donde ese es el adorno, no se ponga nada, no se arregle bien, no se peine ni nada. Y hermano, puras brujas andan. Eso no es lo que dice la Biblia. Usted arréglese bien y todo para que su marido la vea a usted. Que no tenga necesidad de voltear a otro lado. Oiga, necesidad de voltear a otro lado. Porque hermano, el hombre es visual, la mujer es auditiva. Amén. Si usted no se atavía, si no se adorna bien, el marido va a andar viendo para otro lado. Hay maridos, mire, hay maridos que no quieren que ellas se arreglen para que otros no las vean, pero ellos tampoco las voltean a ver y terminan viendo para otro lado. ¿Se da cuenta de la confusión? Ahora mire, volvamos acá, porque dice ahí, este es el atavío, que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Eso es propio, dice, de las mujeres santas. Miren el verso 1. De ahí mismo del capítulo 3 de Primera de Pedro dice: asimismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Oye, eso, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. En otras palabras, si tienes un marido inconverso, él nunca va a llegar a los pies del Señor si tú no te sujetas. Porque lo que va a hacer que se interese, lo que va a despertar de pronto su interés es, fíjese que no está hablando de alguien que ya conoce al Señor. Amén. De un hombre que ya conoce al Señor. Es alguien que no conoce al Señor y que por el testimonio de su esposa va a llegar o no va a llegar, ¿verdad? Si ella se sujeta, es que mire, hay mujeres, porque en otro tiempo, hermano, el evangelio cimarrón, legalista, salvaje, destructivo, decía, si de pronto tal vez se convertía la esposa, y entonces le decían en la iglesia: no, usted ya no se sujete a su marido, es más, déjelo, ya no duerma con él, porque él la va a contaminar. Hermano, no es eso lo que dice la Biblia. Sabe que la Biblia es bien clara a ese respecto. Dice la Biblia, cuando alguien dice se convierta y el cónyuge no, dice, no dejen de vivir juntos, porque el que ya conoce al Señor santifica al que no lo conoce. Entonces, ¿de dónde sacan que se va a contaminar? Entonces, dése cuenta cómo de pronto, hermano, el no leer la Biblia, mire, porque esas falsas doctrinas salen de pastores que no leen la Biblia. Mire qué terrible es, hermano, no tener uno conocimiento, y por eso lo leímos allá atrás. Entonces dice: mujeres, sujetas a vuestros maridos, para que puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta. Sabe que ni siquiera necesidad de evangelizarlo va a haber, pero si no se le da buen testimonio. Vieja, me haces de comer, que te haga el diablo, eres un hijo del diablo. Viejita linda, mi camisita, que te la planche el diablo con el azufre del infierno. Y mire, es que fuera cómico si no fuera trágico, pero sabe que sí hay mujeres así. Fíjese que si el hombre no es atendido, va a buscar atención en otro lado. Pastor, es que mi marido anda con otra y todo. Pero es que si no lo atiende, ¿qué espera? No puede esperar otra cosa. Por eso dice, y ese es el atavío propio, dice, de las mujeres santas. Está terrible esto, ¿verdad? Dicen amén las hermanas. Recuerden que estamos hablando solo de dar fruto, todavía no estamos hablando de la multiplicación que viene. Y ahorita estamos viendo esto, ¿por qué? Porque el principio de autoridad, si no se sostiene en el hogar, no hay autoridad para reprender al enemigo. Si no se someten los jóvenes, si no se somete la esposa, hasta el marido se tiene que someter. Es lo que dice la Biblia.
Sabe que la obediencia, hermano, de una esposa, ¿en dónde se acaba? Porque tiene un límite. Es cuando el marido la quiere llevar a transgreder en contra. Cuando ya se pone en riesgo la salvación y la misma santidad, entonces ahí ya, hasta ahí llega la obediencia. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted ahí, qué sé yo, tal vez ella trabajando en un banco o algo así, y oye, ¿por qué no te sacan unos 5,000 pesos ahí para salir de este problema? Ahí lo vas pagando, como quiera te lo van a cobrar, ¿verdad? Pero es un préstamo, un autopréstamo que nos vamos a hacer. Acuérdate que dijo el pastor que te sujetaras. ¿Hay que obedecer o no? Como que dudaron un poquito, ¿verdad? No, hermano, no hay que obedecer. Ahí es donde se le dice que el Señor te reprenda, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Ahí sí se puede. Pero no cuando le pida que le haga unos huevos con frijol. Sí. Claro, hay límites. Llega a las 2 de la mañana de andar con sus amigotes y, oye, levántate a darme de cenar. No, ahí sí váyase a dormir con hambre, ¿verdad? Por eso le digo que, mire, hay algunos pequeños, ¿verdad?, momentos en los que, ¿verdad?, hay límites. Pero si queremos convertir nuestra vida dentro del hogar en puros límites para no obedecer y no sujetarnos, el día que digamos fuera al diablo, risa le va a dar, hermano. Va a decir, y tú ni te sujetas si quieres que yo me sujete. Los espíritus, hermano, que tratan de destruir los hogares es lo primero que ven. Si hay una línea de autoridad definida, dicen, no, aquí sí vamos a tener que obedecer, porque todos están metidos en la línea. Con uno que se salga, es, no, aquí no saben ni qué está, ni dónde están parados, no saben ni lo que les está pasando. Mire esto, dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 18. ¿Ya lo tiene? Dice, siervos, están sujetos a vuestros amos, ¿cómo? Con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son, ¿cómo dice? ¿A los que son qué? Mire, hermano, siervos sujetos, en otras palabras, todos aquellos que sean empleados, sujétense a su jefe. Amén. ¿Qué más dice ahí? ¿Cómo? Con todo respeto. Es decir, que no se le puede hablar mal a las espaldas. Amén. Sí, jefe, ahorita y cuando se da la vuelta, este jefe, si no fuera por nosotros, nada tuviera. No dice hay que respetarlo. ¿Sabe qué dice después ahí? No solo a los que son buenos, porque hay jefes buenos, hermano. Amén. Hay jefes amigables. Hay jefes que llegan, hermano, y tratan a sus empleados como que fueran sus cuates. Dice, si así es tu jefe, gloria a Dios, dice su jefe, hermano, ahí no hay problema. Pero dice ahí, no solo con ellos, también con los insoportables. Hermano, mire, ojalá que no haya alguien aquí que sea jefe insoportable. Sí, porque mire, está bien, hermano, que hay un jefe insoportable, hermano, pero que no conoce al Señor, está bien. Sí, no conoce al Señor. Pero un cristiano que sea insoportable, un jefe, hermano, que ya conoció al Señor y que lee la Biblia, que va al culto y que sea insoportable, está tremendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice ahí? Que uno se le tiene que sujetar. Entonces, si uno como empleado no se sujeta en su trabajo, uno rompe el orden de autoridad y pierde autoridad también. Entonces, cuando uno quiere reprender y echar fuera, no se puede. Porque el diablo dice, pero si te acabas de estar burlando de tu jefe, ¿cómo te voy a hacer caso? ¿Cómo quieres que me vaya y te deje de estar fastidiando si estás criticando a tu jefe, estás hablando mal de él, lo estás desnudando? ¿Cómo quieres que yo me sujete si tú no te quieres sujetar?
Está tremendo, ¿eh? Mire lo que dice ahí. A Hebreos 13, verso 17. Hermano jefe, no seas insoportable. Dice, ¿ya tiene Hebreos 13, 17? Obedeced, ¿a quiénes? A vuestros pastores. ¿Y qué? No alcanzó a leer, póngase los lentes. Es que mire, hermano, esto es bien tremendo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, ¿por qué? Por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. ¿Para quién? Está tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tiene que sujetarse uno también a su pastor. Yo le he dicho, yo tengo mi pastor. Y hermano, él me dice a mí, sapito, y empiezo a brincar. Oveja, y empiezo a ¿Por qué? Porque, hermano, yo he entendido eso. Que si de pronto, hermano, yo entiendo ese principio de autoridad y qué es lo que implica, hermano, Dios me va a bendecir. Ahora mire lo tremendo, porque dice ahí hay que sujetarse. ¿Por qué razón? Porque los pastores van a dar cuenta, dice, de las almas que les fueron entregadas o que les fueron confiadas. Dice, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Pues aquí, hermano, hay una pregunta bien terrible. Usted se conoce bien cómo es, ¿sí o no? Así como ustedes, ¿usted qué cree que hago yo? Cuando oro, ¿qué hago? ¿Doy gracias o me quejo? Está tremendo, ¿verdad? ¿Sabe qué es terrible, hermano? Porque hay pastores, yo no estoy en esa condición, pero hay pastores que, hermano, cuando oran, lloran. Dicen, Señor, no sé qué me diste, si ovejas o cabritos. Ya no, Señor, me duele todo, de todos los golpes, ¿verdad? Fíjese que el otro día, porque eso de dar golpes no es propio de las cabras solamente. Fíjese que el otro día por ahí alguien subió un video, hace muchos meses de eso, pero nunca se me olvidó. Y hermano, una cabrita, no una cabrita, sino una ovejita, pero parecía cabrita. Se salió, hermano, se escapó y andaba por ahí, hermano, en la calle. Y oiga, veía a la gente, hermano, y se ponía así como en... Sí, hermano, se ponía así, se les quedaba viendo. Y si la gente, hermano, se movía o seguía corriendo y todo, se les dejaba ir encima. Y hermano, se dejaba ir y con la cabeza, con la testa, hermano, ¡pah! Salió uno y le quiso dar una patada, hermano. ¿Para qué? Peor, lo persiguió, hermano, de detrás de un árbol, salió del árbol, como 3 golpes, lo tiró al piso. Y dije, una oveja. Digo, ¿qué tal que se salen todas, hermano? Sí, hermano, no dejan nada ahí. Hermano, una señora caminando bien tranquila y se le queda viendo también. Y hermano, con ella también. Ahora, es tremendo, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros como ovejitas, hermano, miren, dando testarazos nada más. Y eso no es propio de una oveja, hermano, que está bien. ¿Sabe por qué hacen eso? Cuando están enfermas. Hay un gusanito que se les mete en el cerebro. Y entonces, hermano, empiezan a loquear. Y ese gusanito, ¿sabe quién se los deja? Las moscas. Las moscas por eso a las ovejas, fíjese que las ungen con aceite su cabeza. Por eso David dice en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. Recuérdese que él era pastor. Entonces él agarraba sus ovejitas y les ungía su cabecita con aceite para que las moscas no dejaran huevos ahí y se les pudriera el cerebro. Porque una vez que eso les sucede a las ovejas hay que matarlas. Ya no se pueden curar. Entonces mire qué tremendo, porque sabe que en la Biblia hay una entidad que se llama Belcebú. ¿Sí se recuerda? ¿Lo he oído mencionar? Que el nombre es Baal-Zebú, que significa el señor de las moscas. Eso es lo que significa.
Entonces, cuando a uno, hermano Belcebú, se le para en su cabecita, en su entendimiento, y uno le hace caso, ¿qué sucede? Se llena, hermano, de gusanos, su entendimiento, su razonamiento, y entonces empieza a dar testarazos. Mire, ya no solo al pastor, por ahí empieza, y luego con todos. Se pelea con uno, se pelea con otro, con todos termina teniendo diferencias. ¿Sabe qué? Belcebú ya le dejó un par de mosquitas. ¿Qué hay que hacer entonces? Unges mi cabeza con aceite. ¿Sabe que hoy tenemos que pedirle al Señor, hermano, que nos ponga aceite? Mire, acompáñame. Génesis 28, verso 3. Es necesario entonces, hermano, que nosotros entendamos ese principio de autoridad, que lo apliquemos en nuestra vida. Los hombres van a decir: ay, qué bueno que no pasó con nosotros. Se lo menciono. Dice que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre debe de someterse a Cristo. Amén. Entonces dice Pablo: imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Amén. Entonces los maridos en nuestros hogares se nos van a sujetar en lo que nosotros nos sujetemos a Cristo. En lo que no nos sujetemos a Cristo, no podemos exigir que se nos sometan. Amén. No se pongan tristes, hombre. Eso es bueno. Eso es bueno porque nos obliga, hermano, nos empuja a que estemos bajo la autoridad de Dios. Mire, Génesis 28, verso 3. El Dios Todopoderoso te bendiga. Oiga eso, te haga fecundo y te multiplique. ¿Para qué? Para que llegues a ser multitud de pueblos. Entonces, mire, una de las cosas que usted y yo tenemos que tener presentes es que nosotros tenemos que llegar a ser aquello que Dios planificó que fuéramos. Amén. Dice entonces ahí en la Biblia, dice, para que todos lleguemos a ser en algún momento una congregación para Dios. Dice, y les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Si nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que todavía nos falta. Amén. Sabe que si fuéramos nosotros ahorita, aunque Dios, hermano, a través de Cristo ya nos ve como hijos suyos, pero hermano, yo digo que un hijo de Dios ya no peca. Es lo que dice Juan, ¿se recuerda? El que es hijo de Dios dice ya no peca. El que es hijo de Dios ya no practica el pecado. El que es hijo de Dios dice huye de la tentación. Y hermano, le hace las cartas de Juan allá al final, antes de Apocalipsis, y hermano, uno se queda y dice: Dios mío, me falta todavía. Entonces mire, dice, Él te va a hacer fecundo, Él te va a multiplicar para que llegues a ser, para que llegues a ser. Sabe que tenemos que buscar nosotros llegar a ser aquello que Dios tiene en su corazón que seamos. ¿Qué es lo que quiere Dios que seamos, hermano? Que fructifiquemos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que multipliquemos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos bendecidos. En ese proceso, si es necesario, te va a podar. Recuérdese que podar es agarrar y quitar aquellas ramas, hermano, secas que están, hermano, inertes, aquellas ramas, hermano, que tal vez no dan ningún fruto, y esas son las que van quitando. Eso es podar. En ese proceso, si es necesario y la poda no funcionó, entonces te van a volar así y te van a dejar solo un tocón ahí. ¿Se recuerda de Nabucodonosor? Dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, hermano, y entonces en el sueño él veía, hermano, un árbol que lo cortaban y que lo dejaban ahí, hermano, pero dijo él, no lo cortaron hasta las raíces, dejaron un tocón. Y entonces le dice Daniel, mira, le dice, que el sueño y su significado sea para tus enemigos, pero el sueño lo que significa es que eres un soberbio, un altivo, un orgulloso, que no te humillas delante del Señor, y si no te humillas, entonces el Señor te va a humillar. Y hermano, dice que él dijo, oh, qué tremendo sueño, sí, está bien. Y hermano, se le olvidó. Y dice que como un año después, salió el hermano así al balcón de su habitación y vio todo el reino. Y cuando lo vio dijo, ¿qué
qué tremendo soy yo. Todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he hecho. Y en ese momento, dice, vino una voz del cielo y le dijo, ahora viene el cumplimiento de la palabra. Y hermano, dice que se volvió loco. Dice la Biblia, se volvió loco de tal manera que perdió su razonamiento y se fue al campo a vivir entre las bestias del campo. De tal manera, dice, que le creció pelo en el cuerpo. ¿Ha visto usted el hombre lobo? Algo así le pasó a él. Porque dice la Biblia que le salieron garras como un animal y le salió pelo en su cuerpo como un animal. Y el rocío del cielo, dice, caía sobre él, es decir, que en el campo dormía. Sabe que dice que sus criados, hermanos, sus siervos, lo cuidaban para que otros animales no vinieran y lo destruyeran. Y hermano, ahí estaba. Hasta que un día, dice que vino el Señor, se apiadó de él y le devolvió su entendimiento por un momento. Y cuando le devolvió su entendimiento, dice que aquel hombre inmediatamente se arrodilló, hermano, y le pidió perdón al Señor y reconoció y le dijo, tú eres el Dios de dioses, tú eres aquel que da todas las cosas, tú eres el que nos permite, hermano, se humilló lo más que pudo. Y dice que el Señor le restituyó su entendimiento y lo volvió a poner en el reino. Y sacó él, hermano, entonces un edicto: Dios es el Dios verdadero, que nadie adore a otro Dios sino a Dios. Mire el cambio que tuvo, pero ¿por dónde tuvo que pasar? Ahora mire, ¿por dónde tendremos que pasar nosotros? ¿O será necesario que pasemos por algo así para que reconozcamos el señorío de Cristo, para que nos humillemos delante de Él, para que le digamos, Señor, sabes que aquí está mi vida, yo te voy a obedecer, te voy a buscar y te voy a seguir, Señor, independientemente de lo que pase? Porque eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Ahora mire entonces, porque hermano, ya el tiempo se me acabó, yo solo quiero leerle uno más, Éxodo 1, verso 7. Dice, ¿ya lo tiene? Éxodo 1:7, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron, oiga, y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Dice esta otra versión, los hijos de Israel fueron fecundos y proliferaron, se multiplicaron mucho, llegaron a ser muy poderosos, tanto que el país se llenó de ellos. Entonces mire, porque aquí hay algo bien interesante. No es lo mismo tener autoridad que tener poder. Amén. No es lo mismo tener autoridad que tener poder, aunque pareciera que es lo mismo a veces, ¿verdad? Sabe que, mire, se lo voy a poner con este mismo ejemplo. El pueblo de Israel tenía poder, pero no tenían autoridad. Dice la Biblia, hermano, que ellos eran más numerosos que los egipcios. Que en el momento, hermano, que ellos quisieran, si ellos se organizaban, hermano, y hacían, hermano, una revolución en contra de los egipcios, los hubieran destruido fácilmente. Porque eran un pueblo mucho más numeroso que los egipcios. Sin embargo, no tenían autoridad, por eso era que no lo hacían. Por eso era, hermano, que permanecían bajo el yugo egipcio. Por esa razón, mire qué tremendo, porque el Señor llama a Moisés desde la zarza, hermano, y cuando lo llama le dice, bueno, le dice, ¿qué traes en tu mano? Una vara. ¿Qué representa la vara? Autoridad. Entonces viene el Señor y dice, vas a ir tú, dice, a liberar al pueblo con esta vara que yo te he dado. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor les mandó a través de Moisés? Autoridad. Ya tenían el poder. ¿Qué les faltaba? La autoridad. Por eso, mire, viene el Señor y se les ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo, y nada les va a poder hacer daño, nada se va a levantar. Sabe que nosotros tenemos que entender algo, que si nosotros nos sometemos, hermano, bajo ese principio de autoridad, el poder ya está ahí, solo hay que ejercerlo. El poder, hermano, ya el Señor nos lo ha dado. Dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Señor se los va a dar. ¿O no dice así la Escritura? Dice que si nosotros, hermanos, les ordenamos, mire, recuérdese cómo dice el Señor, si tienen fe
como un grano de mostaza. Le van a hablar a ese monte que se eche en el mar, y el monte se va a echar en el mar. Y hermano, ¿cuánta fe se necesita? Mire, ese es otro factor. Otro día vamos a hablar de la fe, ¿verdad? Pero entonces mire, principio de autoridad, poder y fe. Cuando el Señor, hermano, bajó del monte en una oportunidad, dice que sus discípulos habían estado tratando de echar fuera un espíritu inmundo. Amén. Y entonces llegó el papá y le dice: Señor, mira, tus discípulos no pudieron. ¿Será que acaso podrás hacer algo tú? Mira, el hombre ya había perdido la fe. ¿Por qué? Viendo, hermano, cómo se revolvían los otros 9 discípulos, ya apóstoles, ¿verdad? Hermano, echando fuera, lo habían bañado en aceite, lo habían bañado en vino, lo habían revolcado, lo habían despeinado. Y hermano, el demonio no salió. Cuando el Señor baja, a ver, le dice: tráemelo. Y se lo llevaron. ¿Cuánto se tardó en sacarlo? Hermano, dice que se revolvió el espíritu, hermano, quiso hacer un drama y el Señor solo dijo: ya, déjalo en paz, sal fuera. Y hermano, se fue. Y luego se voltea y dice: no, dice, lo que pasa es que estos 9 que dejé aquí ni ayunan ni oran. Estos quieren hacer las cosas así nada más porque sí. No, se requiere que uno busque. Eso fue lo que dijo de ellos. No, dice: este género no sale si no es con oración. ¿De dónde venía el Señor? De estar orando. Entonces sabe que de pronto se necesita entonces oración. Pero entonces la persona: ¿oras? Pero no cuenta la oración por la comida. Sí, hermano, porque les pregunto: ¿cuántos oran? Amén, dicen todos. Sí, claro, ¿verdad? Ya que tiene el plato enfrente, dice: no me va a hacer daño, ¿verdad? Porque es mucho. Sí, hermano, algunos por eso oran, ¿verdad? No, esa oración no cuenta. Es aquella oración por devoción, oración por amor, oración por aquel deseo de tener comunión con Dios. Porque, hermano, mire, esa oración que hacemos a veces por comer, hermano, no pasa a veces ni del techo. Padre, santifica en el nombre de Jesús, acuérdate de los que no tienen padre y de mí, sobre todo que tengo hambre. En el nombre de Jesús, amén. Esa oración no. Sabe que la oración que yo le digo es aquella oración, hermano, donde uno dice: Señor, pues gracias a Dios todo va bien, pues no tengo por qué orar. No, todo lo contrario. Es aquella oración, mire, donde uno llega, se arrodilla, empieza uno y da gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho conmigo, porque tengo el trabajo, Señor. Gracias porque me dieron un ascenso. Señor, de verdad no tengo necesidad material, pero sí tengo necesidad espiritual. Señor, hace 2 meses que no oro. Señor, mira, me siento seco, pero ¿sabes qué? Quisiera, Señor, que tú derramaras tu Espíritu Santo, que tú me llenaras, Señor, que traigas tiempos de restauración. Señor, te pido por mi vieja que no se ha querido sujetar últimamente. Te pido por... Esa es la oración. Esa es la oración. De esa oración es que habla el Señor. Mire, ¿qué cree usted que hablaba el Señor Jesús con el Padre cuando oraba? Porque la Biblia dice: y él subía a orar. ¿Qué hablaba con Dios, hermano, tanto tiempo? Se recuerda que dice: fue 1 hora y volvió, y sus discípulos dormidos. Los despierta y le dice: ahorita regreso. Vuelve otra hora, hermano, y regresa. Y dormí, 2 horas oró. Hermano, ¿qué tanto hablaba con Dios? ¿Qué cosas tenía que comentarle a Dios? Porque, hermano, no como algunos dicen: no, lo que pasa es que iba y se echaba el Padre Nuestro muchas veces. No, hermano, dice él, es hablar con Dios. ¿De qué hablaba? Mire, usted ha estado en alguna plática que dure más de 3 horas. ¿Sí? Mire, he visto a las hermanas, algunas. Yo digo: Dios mío, ya llevan 2 horas y no se les acaba el tema. Sí, hermano, mire, uno empieza a platicar y de repente uno ya se queda sin palabras a la media hora. Pero, hermano, digo, vaya, mire, de bueno y de malo, ¿verdad? Pero fíjese que también son buenas para orar. Así, mire, cuando entienden el principio de la oración, hermano, empiezan a orar y uno ya no hay a las horas de que digan amén. Hermano, hasta por los caracoles del jardín. Pero, hermano, no vaya a pensar usted que por religiosidad.
lo hacen bien, de corazón. Entonces sabe que ese principio nosotros tenemos que tomarlo. Por eso, mire, el pueblo de Israel sabe que hasta que no oraron, Dios no les dio la autoridad que necesitaban. Dice la Biblia, los oprimían, estaban sojuzgados, los castigaban, hasta que un día clamaron al Señor, dice. Se pusieron a orar. ¿Cuántos años llevaban sin orar? 450, hermano, o 30. 430 años sin orar, hasta que alguien dijo: hey, yo como que me recuerdo que como que Jacob oraba. Sí, ¿verdad? Y se pusieron a orar. Inmediatamente viene el Señor, llama a Moisés, se los manda y los sacan de Egipto. Mire qué fácil. Por eso dice, ¿verdad?, que la oración, hermano, puede mucho. La oración del justo puede mucho. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Así, hermano, de decir usted, arrodillarse ahí y que se levantó a la 1 hora, oré. Mira, a veces uno piensa que fue 1 hora, pero fue menos, porque no cuenta uno la dormidita que se echó. Es que, hermano, mire, el diablo, no vaya a pensar usted que el diablo, cuando usted se arrodilla a orar, bravo, ándale, dale. No. Se le va a encaramar encima, lo va a tratar de dormir y usted tal vez va a empezar a cabecear y todo. ¿Qué tiene que hacer uno? Párese, reprende, eche fuera, insista. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros esa autoridad de parte de Dios. Amén. Cierre tus ojos en esta mañana. Fructificad, multiplicaos. Pero tenemos que aprender que para dar fruto tenemos que estar sujetos, tenemos que reconocer una autoridad. Y aunque Dios nos ha dado de su autoridad, nos ha dado de su poder, pero Él espera de nosotros que vivamos todos en armonía. Es probable que tal vez estés teniendo problemas de diferente tipo, tal vez económicos, tal vez de salud, tal vez de trabajo. Y es probable que todo eso sea porque tal vez no le estás dando al Señor lo mejor de tus frutos. Es probable que le estés dando al Señor tal vez ni siquiera lo que te sobra. Y lo que el Señor pide de nosotros es que le demos lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Que cuando tú te levantes y tengas la disposición de presentarte delante del Señor en medio del culto, que lo hagas con todo tu corazón, con lo mejor de ti. Que cuando te dispongas a orar en tu casa lo hagas con lo mejor de ti, con todas tus fuerzas. Que cuando tú veas a tu jefe tal vez insoportable, que en tu corazón lo puedas bendecir. Que no hables mal de él. Que en tu casa puedas sujetarte a tu marido, que lo puedas atender. Si tal vez es inconverso, probablemente no se ha convertido porque no le has dado el testimonio propio. Y ahí donde estás, ponte de pie en esta hora. El Señor quiere multiplicarnos, pero primero es necesario que seamos fecundos, que seamos fructíferos, que demos los frutos propios del reino, los frutos propios del arrepentimiento, los frutos propios de la salvación. Y ahí donde estás, si estás teniendo problemas, quieres que oremos por ti, pasa aquí al frente, vamos a orar por ti, vamos a interceder en esta hora. Tal vez enfermedades, tal vez economía, tal vez trabajo, no importa. Pero si tú te has dado cuenta que te hace falta fructificar, tal vez te sientes como esa higuera, tal vez tienes muchas hojas, tal vez tienes una buena apariencia, pero en el fondo tal vez estás consciente, sabes que no tienes frutos, o que tus frutos son muy pobres, que tus frutos tal vez no logran satisfacer los requerimientos de Dios. Tal vez tus frutos no son lo mejor. Tal vez hasta hoy le has dado al Señor únicamente lo que te sobra o lo que te queda. Pero lo que el Señor quiere es que hoy cambies tu mente, tu corazón. Y ahí donde estás, empieza a orar y a pedirle al Señor, y el Señor, necesito un cambio en mi mente, un cambio en mi corazón.
Y ese cambio, Señor, solo lo puedes hacer tú. He entendido, Señor, he comprendido que si quiero tener autoridad, si quiero poder ejercer esa autoridad con poder en el mundo espiritual, yo mismo tengo que estar sujeto, yo mismo tengo que estar sometido, yo mismo tengo que reconocer una autoridad. Y si tienes problemas reconociendo autoridad, díselo, dile: Señor, yo reconozco, tengo problemas sometiéndome a la autoridad, soy rebelde, Señor, me cuesta, Señor, recibir órdenes, pero si tú me ayudas, si tú me das la unción, si tú, Señor, desarraigas de mi mente y de mi corazón la rebeldía, desarraigas de mi mente y de mi corazón, Señor, ese espíritu, Señor, rebelde, ese espíritu, Señor, que se opone a la obediencia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos rogando, suplicando en esta hora, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, pídele al Señor perdón, pídele al Señor que traiga esa restauración sobre tu vida, porque después vamos a orar y vamos a reprender y vamos a echar fuera todos esos problemas que estás teniendo, problemas tal vez económicos, de enfermedad, de trabajo, cualquiera que sea, problemas familiares. Vamos a orar para que aquella influencia de las tinieblas que esté moviendo todos esos problemas se sometan. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, empieza a rogar, a pedirle al Señor, dile: Señor, quiero someterme bajo la autoridad, quiero meterme en la línea de autoridad, quiero ejercer, Señor, la autoridad que nos has dado. Quiero, Señor, sentir, Señor, que ese poder tuyo fluye a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, en esta mañana venimos rogando y suplicando, Señor, de tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Mira a cada uno, Señor, en esta mañana. Mira aquellos, Señor, que de pronto, tal vez por las cosas que les ha tocado vivir en el pasado, tal vez porque tuvieron autoridades, Señor, que los lastimaron, que se aprovecharon de ellos, Señor, es probable que por eso ahora, Señor, no quieren reconocer una autoridad. Pero trae, Señor, en el nombre de Jesús, trae medicina, Señor, sobre el entendimiento, trae medicina sobre el corazón, trae medicina, Señor, sobre el alma, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos, mi Dios, pidiendo y rogando para que todas esas heridas sean sanadas en esta hora. Y en el nombre de Jesús, mi Dios, mira a cada uno de aquellos que en esta mañana se acercan, Señor, reconociendo, Señor, que de pronto tal vez han desarrollado, Señor, rebeldía, que han desarrollado, Señor, una oposición, Señor, a la autoridad, que tal vez tienen problemas, Señor, sometiéndose, Señor, bajo esa línea. En el nombre de Jesús, trae, Señor, restauración, trae un cambio de mente, trae un cambio en el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos entender, Señor, que si entramos dentro de esa autoridad, que si entramos dentro de ese mover, Señor, de autoridad, el mundo espiritual, Señor, se nos va a sujetar, el mundo espiritual, Señor, va a obedecer, y todo aquel movimiento, Señor, de espíritus inmundos, de demonios, Señor, que de pronto han afectado a tu pueblo, se van a someter y van a obedecer en el nombre poderoso de Jesús. Venimos en esta hora rogando: ten misericordia, Señor. Cambia tu pueblo, cambia su corazón. Solamente tú, Señor, nos puedes cambiar. Solamente tú nos puedes transformar. Solamente tu Espíritu Santo, Señor, puede hacer esa obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos tomando autoridad en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Empieza a tomar autoridad ahí sobre tu problema, cualquiera que sea, empieza a tomar autoridad sobre ese problema, sobre esa adversidad, en el nombre poderoso de Jesús. Y empieza a ordenar ahora mismo ese mundo espiritual, a todo espíritu inmundo que te esté provocando ese problema, si es de salud, todo espíritu que traiga enfermedad, empieza a tomar autoridad sobre él, empieza a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Si tal vez tu economía ha sido lastimada, tu economía ha empezado a sufrir sin razón, empieza a tomar autoridad sobre ese devorador, sobre ese destructor. Y empieza a tomar autoridad y dile: así como yo me someto, así como yo esta mañana me estoy sometiendo, me estoy poniendo bajo autoridad, en el nombre de Jesús, vengo tomando autoridad sobre ti, espíritu destructor, espíritu devorador, en el nombre de Jesús. Ahora mismo vengo tomando autoridad y te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de mi economía, que salgas de mi casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así como yo estoy bajo autoridad, así como me he sometido bajo autoridad,
Hoy vengo a tomar autoridad sobre todo espíritu de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, vengo ordenando que salgas de mi vida. Espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, ahora mismo, sal de mi vida, sal de mi casa, sal de mi familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toma autoridad sobre todo espíritu de muerte. Así como yo estoy bajo autoridad, así como yo me someto bajo autoridad, vengo tomando autoridad sobre todo espíritu de muerte, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte que se ha infiltrado en la familia, en la casa, en el trabajo, en el nombre de Jesús, ahora tomamos autoridad y echamos fuera todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Venimos en el nombre de Jesús ordenando que sea cambiado todo decreto de muerte en el nombre de Jesús. Venimos rechazando la muerte, amamos la vida en el nombre de Jesús. Venimos ordenando que todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, fuera de nuestra casa, fuera de nuestra familia, fuera de nuestra economía en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, toma autoridad, échalo fuera, repréndelo. Así como tú estás bajo autoridad, así también esos espíritus inmundos están bajo autoridad y deben de someterse. La palabra del Señor dice: han puesto a todo poder del enemigo bajo nuestros pies. Es por eso que podemos ordenarles, es por eso que podemos mandarles en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Toda incredulidad la echamos fuera. Si te está costando creer, si te está costando confiar, echa fuera la incredulidad. Renuncia a la incredulidad. Ten fe, cree. Ten fe y cree, ten fe y cree. Cree en la palabra, cree en el Espíritu de Dios, cree en el Espíritu de Dios, cree en el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Desechamos toda incredulidad en el nombre de Jesús. Toda sombra de duda la echamos fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda rebeldía, en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario, Señor, a la obediencia de tu palabra, lo echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús, obra, Señor, poderosamente sobre tu pueblo, sobre cada uno, sobre cada familia. En el nombre poderoso de Jesús. Trae, Señor, en el nombre de Jesús, la fructificación. Trae la multiplicación. En el nombre poderoso de Jesús. Tu pueblo es grande y numeroso, Señor. Pon ahora vara de autoridad en cada uno de ellos. Extiende tu mano al cielo. Dile: Señor, sé que tú has engrandecido, Señor, mi vida. Ahora necesito autoridad. Pon tu vara en mi mano, Señor. Pon la vara de autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Para que todo poder se someta, Señor, en el nombre de Jesús. Para que toda entidad en las regiones celestes se someta en el nombre de Jesús. Pon vara de autoridad en tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Fructifica y multiplícate, crece en poder, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, sánanos, restáuranos, libértanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Queremos más de ti, Señor. Queremos más. Dile: Señor, dame más de ti. Lléname de tu espíritu. Señor, imparte de tu espíritu. Imparte de tu espíritu. Imparte de tu unción. En el nombre de Jesús. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy.
todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a Enséñanos a amarte, Señor. conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a Enséñanos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies, como un perfume, como un perfume a tus pies. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Señor, cambia los tiempos, Señor, cambia los tiempos. Cambia los tiempos, Señor, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros negocios, Señor, para nuestros trabajos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Te rogamos que selles tu palabra, Señor, que respaldes, Señor, tu palabra, y que esa unción, Señor, del espíritu de Elías, Señor, venga, Señor, trayendo la destrucción, Señor, de nuestros enemigos, Señor, la restauración, Señor, del círculo familiar, la restauración del culto familiar, Señor, en el nombre de Jesús. Ministra, Señor, de tal manera que no perdamos la visión, y que donde ha habido ceguera, Señor, hoy devuelve la visión, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Sella tu palabra, Señor. Manifiéstate, Señor, con el soplo de tu espíritu, Señor, de los cuatro vientos, trayendo vida, Señor, trayendo sanidad, regeneración, trayendo restauración, trayendo unidad. En el nombre poderoso de Jesús, trae la ministración, Señor, de tu espíritu a cada hogar, a cada familia, a cada negocio, Señor, representado en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor.
tiempos de restauración, Señor, para tu pueblo. Que de tu presencia vengan esos tiempos de restauración. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Puedes tomar tu lugar un momento. En la Biblia se habla de cómo David, en una oportunidad, dice la Escritura que durante la primavera, que es el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, dice que él tomó la decisión de quedarse, y en esa oportunidad él mandó a Joab, que era su comandante en jefe, lo mandó a conquistar una ciudad que se llamaba Rabá. Y curiosamente Rabá, ese nombre Rabá se deriva de la raíz que significa fructificar. Amén. Pero esa ciudad de Rabá era una ciudad donde habitaron gigantes. Y lo tremendo de eso es, fíjese qué tremendo, salen ellos, van a pelear, David se queda en su casa y es cuando cae en pecado con Betsabé. De eso dice, queda embarazada aquella mujer, pasan los 9 meses, nace el niño, unos días después el niño muere. David entonces, hermano, viene, se reconcilia con el Señor, dice que nuevamente queda embarazada Betsabé, y entonces pasan 9 meses y nace Salomón. Si usted se da cuenta, a todo eso, hermano, ya llevamos prácticamente 2 años. Amén. Y durante esos 2 años la ciudad de Rabá no pudo ser conquistada. Es decir, que esa lucha se prolongó por 2 años, mientras que David, hermano, andaba mal, porque él no salió a pelear durante 2 años. Se quedó el primer año y el segundo también. Entonces, cuando usted y yo, hermano, no logramos entender, ¿verdad?, que tenemos que salir a pelear, que tenemos nosotros que ocupar, hermano, nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. Hay luchas, hermano, que se nos van a prolongar. Amén. Si no entendemos el principio de autoridad, hay luchas que se nos van a prolongar. Dice que en esa oportunidad, finalmente, hermano, ya cuando David estaba bien con el Señor, le manda a Joab un mensaje. Oye, le dice, la ciudad aquí está y apenas hasta ahora logramos hacer que cayera, así que ven a tomar posesión. Y entonces David se fue, entró a la ciudad y tomó posesión de ella. Es decir, que la fructificación es una conquista que tenemos que llevar a cabo. Amén. Pero si estamos en pecado, hermano, no se puede. Si estamos ocultando nuestro pecado como David, no vamos a poder. Amén. Entonces le dejo ahí la cereza del pastel para que usted vaya a meditar en eso, ¿verdad? ¿No será que tal vez hay algunas luchas que se le han prolongado por tener pecado escondido y que hay que sacar esas cositas para poder conquistar? Amén. Con este anuncio, ¿verdad?, para el mensaje de la tarde, nada. Vaya con paz y bendición, que el Señor lo bendiga, y aquí lo esperamos a las 5. Amén y amén. Perdón, miren, hay un anuncio. Dice, los que cumplieron años en septiembre, vamos a orar por los cumpleaños de septiembre, si no se nos pueden ir tristes. Vénganse los cumpleaños de septiembre, vamos a orar por ellos. Gloria a Dios, puros niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Extienda su mano acá al frente. Vamos a orar por estos hijos e hijas del Señor, que el Señor les ha concedido años de vida, y vamos a pedir para ellos salud, muchos años hasta que el Señor venga. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, gracias por cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, cada una de estas vidas, te damos gracias por ellos, Señor, y en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, anulando y cancelando toda maldición, Señor, sobre ellos. En el nombre de Jesús, toda palabra vana
que sobre ellos se haya proferido en el nombre de Jesús, con la autoridad, Señor, que tú me has dado, Señor, en el nombre de Jesús, vengo anulando esas palabras de maldición, y en el nombre de Jesús, Padre, vengo profiriendo, Señor, palabras de bendición, Señor. El día, Señor, en el que fueron concebidos, el día, Señor, en el que fueron alumbrados, aún durante sus 9 meses de gestación, bendecimos cada uno de esos días, Señor. Declaramos como día de alegría, Señor, el día que vieron la luz, y en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por cada año que les has dado. Hoy te rogamos que los llenes, Señor, de vida, de salud, Señor, que les des visión, Señor, que les enseñes, Padre bendito, a permanecer bajo el orden divino, de tal manera, Señor, que nada se les oponga y que puedan alcanzar aquellas metas que tú les has trazado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por ellos, bendecimos sus vidas, bendecimos a sus familias, y te rogamos, Padre bendito, que los llenes y los colmes, Señor, de tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden volver a sus lugares. El pastel aquí por la puerta de este lado. No vaya con paz y bendición, y aquí lo esperamos. Gloria a Dios.